Now we're gonna go ahead with be going to. Be going to is another way of referring to events that are gonna happen in the future. But with this other option that we have instead of using will is because we're gonna talk about things that we already plan or to talk about the nearest future. So as you can see here, I have a few examples. The first one says she is going to pay with a credit card. That is something that is about to happen in a few minutes or in a few seconds. So it's the nearest future. Then I have I'm going to learn English. Maybe something that this person already thought about and he already is thinking of, I don't know, paying an institution or something similar to be able to learn English. So he already has this planned. And then we have the structure. I'm gonna write it down in here so it's clearer to you. So this is the structure. And these ones are examples. So in this case here I have the positive, I have the negative, I have the question form, okay? So in this case it's going to be really easy. What is going on here is that, as you can see, this way of explaining something that is going to happen in the future is actually using be at the beginning. So once we already have the pronoun that you already choose for your sentence, you will have to write down be, the verb to be, but it has to be in simple present, which means that it might change depending on the pronoun that you are picking for your sentence. Since I'm using he, you know that I have to use is. If I was using they, then I will have to use are, and if I was using I, then I will have to use am. So that's how it's going to work. Once we have the verb to be and the pronoun, we have to add going to. And once we have going to into our sentence, we have to write down the verb, and it has to be in infinitive form again. So this one will be the affirmative sentence. So here I have the subject, I have my verb to be, I have going to, and then my verb in its infinitive form. If I want to make it negative, I'm gonna use the same order. But the thing here is that I have to add not right after my verb to be. So again, I have to use my subject or pronoun, the verb to be in simple present, not going to, and then I have to add my infinitive verb again. And if I want to make it as a question, the only thing that's going to happen is that I have to change the order between these two. I have to start with the verb to be, then I move my subject or pronoun, I have to add going to, and again I use my verb in infinitive form. This one is negative, so you're not going to use this form, but it's an option if you want to create a negative question. The only thing that you're doing here is keeping not at the beginning with the verb to be in simple present. So, como pueden ver aquí, esta es la segunda forma que podemos utilizar para hablar de futuro, que es el be going to. El be going to es cuando quieran ustedes hablar de planes que tengan a corto plazo, para hablar del futuro más cercano o para hablar de algo que ya está planeado con anticipación. Y tengo dos ejemplos. El primero es, ella va a pagar con su tarjeta de crédito. Entonces, esto está por ocurrir. A lo mejor ya tiene las compras y va a suceder en algunos segundos o algunos minutos lo que es el pago con la tarjeta de crédito. Entonces, como es el futuro cercano, puedo utilizar going to. Ella va a pagar con su tarjeta de crédito o con una tarjeta de crédito. La siguiente dice, yo voy a aprender inglés. A lo mejor esta persona lo planeó con anticipación, vio alguna institución, a lo mejor ya realizó el pago, a lo mejor ya sabe cuántos meses le va a tomar aprender inglés y ya lo tiene planeado. Entonces podemos utilizar el going to, porque yo estoy más seguro de que sí se va a llevar a cabo en ambas situaciones. Entonces, en lugar
de hablar de situaciones que no son completamente claras o certeras, como en el caso de will, que era un 50-50. En el caso de be going to, ya estaríamos hablando a lo mejor de un 80%, o a lo mejor inclusive un 85% en cuanto a probabilidad de que aquello sí va a ocurrir, que estoy más seguro de que sí va a pasar, que sigue siendo algo no completamente certero, porque nada que es a futuro es completamente certero. Puede ser que a lo mejor ocurra cierta situación que me prohíba o me impida llevar a cabo algún plan que ya tenga previsto, pero ya es algo más seguro. Y aquí tengo la estructura. En la estructura tenemos nuevamente positiva, negativa e interrogativa. En este caso, como estamos utilizando be going to, yo voy a utilizar el verbo to be, como me lo marca, en presente simple. Ustedes ya saben que el verbo to be en presente simple es am, is o are. Son cualquiera de esas tres opciones. Y dependiendo cuál utilicemos, va a ir relacionado con el pronombre. Para am voy a utilizar I, para is voy a utilizar she, he, it. Y para are, they, we, and you. Entonces, como en mi ejemplo yo estoy utilizando él, que está aquí, yo tengo que utilizar es para poder formar o formular mi oración con el going to. Entonces, él es y agregamos going to, que es lo que sigue después del be. Y al final agrego mi verbo en su forma base o infinitiva. So, él va a trotar. Si yo lo quisiese hacer negativo, sigo en el mismo orden, pongo mi pronombre, pongo mi verbo to be en su forma presente o en presente simple, agregamos el not, que es la negación, y después ponemos going to y agregamos el verbo en su forma base. Y si lo quiero hacer pregunta, nada más cambiamos el orden, como siempre hemos visto hasta ahorita. Cambiamos el verbo al inicio y después colocamos el pronombre. Ponemos el verbo to be, el pronombre que sigue siendo he, vuelvo a poner going to, que es lo que sigue después, y agrego mi verbo en su forma infinitiva. Y la última simplemente es una forma negativa o una interrogación que se está haciendo de manera negativa. Entonces lo único que estoy haciendo es agregar el not. Pero esta no la van a utilizar. Nos vamos a quedar con la positiva nada más. Y si yo quisiera dar respuesta aquí, puedo poner yes. Como el pronombre que estoy utilizando es he, lo agrego. Y el verbo que aparece al inicio de mi pregunta es is. Entonces ese es el que utilizo para mi respuesta. Entonces yes, he is. Si ponemos no, sería no, he is not. Acuérdense que tenemos que repetir la negación al final.